Shalom, que significa paz. Antes de empezar, voy a dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakudash. Yahweh siendo el verdadero nombre del Padre en el hebreo antiguo, en el hebreo anciano. Bahasham significa en el nombre. Yahabushai, el nombre de quien conocen ignorantemente como Jesucristo. Su verdadero nombre en el hebreo antiguo es Yahabushai. Y el Rahakudash, el espíritu apartado, que nos está trayendo esta verdad para edificar al electo, para trabajar por nuestra salvación, nuestra corona, y darle todo el honor a Yahweh, Bahashem Yahabushai. Doble honores a los apóstoles, maestros, discípulos de la gran piedra de molino, a quienes por medio del Espíritu me ha llegado esta verdad. Gracias a estos videos, a esta edificación, he podido aprender a cómo discernir bien las escrituras, cómo dividir correctamente la palabra para poder entenderla un poquito aquí, un poquito allá. Y vamos con ese precepto para que entendamos que así se lee la Biblia. Isaías 28:10. Porque dice mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí, un poco allá. Isaías 28:10. Y así se lee la Biblia correctamente. Un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato, profecía sobre profecía. Y así se va a edificar correctamente el electo. Porque hay mucho falso profeta que solamente coge un pedacito del que más le conviene para explicar un montón de cosas que no tienen sentido, pero tienen sentido para aquel que solamente quiere escuchar lo que le conviene, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no debemos estar haciendo, escuchando lo que nos conviene, no, sino lo que es la verdad. Y el Yahweh Bashem Yahabushai permita que esta lección sea edificante. Quiero, antes de empezar de hablar sobre la tribu de Neftali, quiero aclarar un punto sobre la tribu de Benjamín, que anteriormente hice en la lección. Vamos con Romanos 11:1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Yahweh Bashem Yahabushai a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? El apóstol Pablo era un hombre de la tribu de Benjamín, por lo tanto un hombre también bien moreno, bien prieto, de la casa del sur, de la casa de la tribu, o sea, los llamados judíos, Judá, Benjamín y Leví, a todos se les decía judíos a la casa del sur, al reino del sur, pero sabemos que de ese reino del sur habían 3 tribus divididas y Benjamín era una de ellas. Para aclarar eso también, para agregar ahí, y vamos con la tribu de Neftali, porque Neftali son los hoy llamados chilenos y argentinos en el nombre moderno. Antes, mapuches, gauchos, ¿sí? Y indígenas, varios indígenas que ahí vamos a entrar, y su nombre indígena tampoco son indígenas, porque indígena significa salvaje, y eso fue una palabra baja que puso aquí los descendientes de Saúl Edom, los autoproclamados hombres blancos. Ellos nos pusieron así para ponernos en una condición baja y que nosotros nos hayamos identificado como indígenas o a nuestros antepasados. Ellos saben lo que significa eso. Y aquí, bueno, vamos despertando al electo que nosotros somos israelitas. Israel significa príncipe del poder, y cada tribu de las 12 tiene un significado, tiene un nombre cada una. Y Neftali significa sierva dejada. ¿Por qué? Porque es una sierva dejada, porque ellos son muy
eran rápidos en el modo de actuar también, eran muy rápidos y ese es su símbolo, libertad. Ellos aman la libertad y ese es un gran símbolo de las ciervas, de los venados, se podría decir así también. Y ese es su símbolo, el venado y el significado de Neftali es una sierva dejada. Y vamos con Génesis 49, 1. Vamos aquí a buscarlo. Génesis 49, 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. ¿Cuáles son los días postreros? Estos últimos días. Y aquí va a hablar de Neftali, porque Neftali en estos últimos tiempos iba a heredar esas tierras que hoy tienen actualmente y una característica también muy, muy especial de ellos. Entonces vamos ahora con Génesis 49, 21. Neftali es una venada suelta, mira, ¿sí ves? Que tendrá, que dirá dichos hermosos, ¿sí? ¿Por qué dichos hermosos? Porque ellos hablan muy agradable. Cuando tú ves hablar, yo personalmente he estado en Chile y en Argentina, y sin saber esta verdad, yo me quedaba admirado por la elegancia por la cual la mayoría habla. Sí, claramente en cada país siempre hay gente que habla muy feo, se podría decir así, pero allá tienen algo muy bonito a la hora de hablar, son muy elegantes, muy agradables, gente muy, que te da gusto estar con ellos, te da gusto ver cómo comparten, es una elegancia muy buena, hasta la hora de cocinar, de hacer asados, de hacer reuniones, son personas muy agradables, que les gusta estar reunidos, que por ejemplo cuando uno hace un asado, aquí en Colombia por ejemplo se podría decir, aquí el que asa la carne corta los pedazos y los va poniendo en el asador y va repartiendo y como mira va comiendo, ¿no? Allá los asados en Argentina es hasta que la carne esté bien lista, la persona que hace el asado se quita los guantes, deja todo listo y se reúnen en la mesa y se preocupan porque todo esté bien, porque todos estén reunidos. Entonces es una característica de dar dichos hermosos y esa es una parte muy importante. Por ejemplo, poetas, gente muy fuerte de Argentina, por ejemplo, Gardel. ¿Sí? Vamos a buscar aquí poetas chilenos. Pablo Neruda, por ejemplo, Nicamor Parra, Gabriel Mistral, ¿sí? Pablo Neruda, gente elegante a la hora de hablar. Vamos con poetas argentinos. Jorge Luis Borges, ¿sí? Andrés Neumann. Hay mucha elegancia en el tema y mucha concordancia en el espíritu para identificar que ellos son la tribu de Neftali. Claramente hoy los que se llaman argentinos y todos nosotros que nos estamos llamando en estos nombres de esclavitud, eh, simplemente actuamos porque así son las cosas, más no porque ellos saben que son de Neftali, no, esta verdad está saliendo ahorita en los últimos días, pero es una concordancia aquí para que nosotros analicemos de que tiene mucho sentido esta escritura. Y yo antes de saber esta verdad, con ese tema de los dichos hermosos, sí lo había identificado. Entonces, cuando ya descubrí esto y pongo en paralelo la escritura, tiene mucho más sentido. Así que vamos a seguir. También siempre se están moviendo. Una cierva, un venado siempre se está moviendo de aquí a allá. Y esa es una característica de los indios mapuches, de los gauchos, de los indígenas, varios indígenas de allá. Digamos, vamos a buscar acá indígenas de esa época o israelitas de esa época. Por ejemplo,
los charrúas también, gente que hacía parte de estas zonas. Mire, los charrúas fueron un pueblo latinoamericano que en el siglo XVI se los ubicaba entre los ríos de Paraná y Uruguay y tenían como centro la provincia de Santa Fe, actual República Argentina. ¿Sí? Sabemos que también de Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, son identificadas como la tribu de Acer, ¿sí? Pero como también estaban muy pegados, varios de ellos también quedaron con esta descripción de ser los de Neftali, de ser siervos dejados. También son muy buenos guerreros, muy buenos guerreros. Los mapuche y charrúas en los actuales territorios de Argentina y Uruguay y Chile, que consistía, mira, malón significa una táctica militar que estaban empleando los indígenas de esa época. Ellos, para defenderse del enemigo, no, ellos empezaron a hacer ataques sorpresivos, y por eso se conocen como una sierva dejada, porque eran muy rápidos, no los pudieron agarrar. Es más, a los mapuches no los pudieron vencer en su totalidad, sí los sometieron y los alejaron bastante, porque un centro de mapuche era en Santiago de Chile, y los mapuches hoy están casi todos en el sur, lo más fuerte de los mapuches de Chile. Y porque este sistema de querer volver los chilenos, de querer volver los argentinos, fue aislándolos, fue aislándolos del territorio. Sin embargo, no los pudieron vencer porque son gente muy rápida en la batalla y muy aguerridos, muy guerreros, son muy fuertes a la hora de pelear. Y la gente, yo que estaba en Chile, te cuento que la gente en Chile es muy brava, se puede decir así, a la hora de pelear, a la hora de ser aguerrido para combatir. Son gente que no se deja y pelea duro y al combate cuerpo a cuerpo. Entonces siempre son muy rápidos, siempre están moviéndose y no los pudieron conquistar en su totalidad. Entonces por eso ellos son una sierva dejada. Vamos aquí con Génesis 38. Génesis 38. Mira, por eso dice, he vencido. Mira, concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Raquel dijo, grandes conflictos he tenido con mi hermana y de veras he vencido. Y llamó su nombre Neftali. ¿Ves? He vencido, porque ellos en la batalla son así, hasta vencer, hasta la muerte y a guerrear con toda. Entonces es otra de las características de Neftali. Y aquí en su nacimiento, así como por ejemplo leímos la vez pasada, gritó dichosa, qué dichosa soy, qué feliz estoy. Aquí la palabra dice, grandes conflictos he tenido con mi hermana y de veras he vencido. ¿Ves? Son características que se transmiten a través del espíritu, y su nombre es Neftali, que es algo muy importante. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de guerreros, de cada una de estas regiones. Y hay algo, por ejemplo, en los gauchos. Hay estilo de gaucho modernizado como tal, el que fue influenciado bajo los cowboys, bajo los llaneros como tal gringos, y el gaucho original. Mira, aquí hay una diferencia entre eso, dice. El gaucho llanero, el charro, los guasos, el vaquero, el cowboy tienen las mismas raíces de aprendizaje. Los españoles trajeron el ganado andaluz y un sistema social que operaba de acuerdo a un conjunto de reglas internas que se transformaron en costumbres, distribución y posesión de las tierras en suertes, estancias, tecnología ganadera, tales como marcar ganado para indicar la posesión, donde el trabajador principal era gaucho, el vaquero, instrumentos como el lazo, llamado en España reata, que pasó al inglés como lairat. En América del Norte, la práctica de marcar ganado se denomina como mavericking. El gaucho cuenta en su memoria de antepasados indígenas mezclado con los españoles. Se conoció como un hombre callado, solitario, que divagaba por la llanura pampeana, que no reconocía ley, autoridad o patrón. Es una sierva dejada.
Se apegó a un caballo veloz y a la caza del ganado cimarrón que dio sustento y alimentación. Manejó con destreza el lazo, las boleaduras y el cuchillo desjarreteador. Diestro en el salazón de carnes y preparación de cueros, cabalgó leguas y leguas en soledad, atento a los peligros. Su figura se lo enmarca por el poncho, el pañuelo, espuelas, sombrero de ala ancha, estribos, monturas, rastras y facones. Se lo encontró en los juegos de tabla. ¿Ves? Entonces toda esta información es porque también, y pasó aquí en Colombia, en los llanos, en toda América, de cómo los españoles empezaron a traer ganado y empezaron a traer caballos, empezaron a traer un tipo de bestia para tener un comercio de ganado y de carne, y para eso estaban los llaneros, ¿sí? Llaneros también hay aquí en Colombia, hay en Venezuela, ¿sí? Conocidos como los llaneros, que tienen su música, la música llanera y todo, pero entonces también vemos que hay una influencia bastante alta allá, y los gauchos de esta zona de Argentina, quienes fueron combinándose con las costumbres de los españoles y todo, tenían unas características muy importantes, y era es como ellos son una sierva dejada. A la hora de hacer estos trabajos también les gustaba ser dejados en su forma de ser, ¿sí? Entonces dice que similitudes, semejanzas y diferencias entre los gauchos y cowboys. ¿Ves? Aquí podemos ver que fue utilizado un proceso, se originaron en el rancho ganadero ibérico trasladado a América por los españoles en el proceso de la conquista y colonización. Empezaron a traer estas bestias también para poder dominar a los indígenas, para poder dominar a estos israelitas que estaban muy rebeldes, eran muy fuertes para pelear. Y un ejemplo de esos, por ejemplo, mira, aquí hay más nombres, mira. Desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en todo el país. El Estado lleva el registro de 34 pueblos inscritos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Ellos son Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechigón, Diáguita, Guaraní, Guaycuru, Huarpe, Logis, Coya Atacameño, Lule Vilela, Mapuche, Tehuelche, Mocoví, Guaraní, Olcoya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, ¿ves? Todos estos también hacen parte de, y puedes buscar uno por uno y vas a tener características muy similares, porque sabemos que en las regiones de Chile y Argentina ellos iban a heredar esa zona, y ya vamos a entrar a esa escritura. Pero antes que nada quiero mostrarles sobre la historia de un guerrero que se llamaba, por ejemplo, Lautaro. En las selvas Carmampangüe, 1534, Matalito, actual Chile, caudillo araucano, hijo del cacique araucano Curiñanca, tras ser hecho prisionero y servir entre 1550 y 1553 como caballerizo a las órdenes de Pedro Valdivia, gobernador de Chile, decidió escapar y ponerse al frente de la resistencia de su pueblo contra los conquistadores españoles. Entonces lograron capturarlo, lograron someterlo. Solamente les trabajó 3 años y luego armó una rebelión contra los españoles. Un hábil estratega, Laurato, logró desconectar a sus enemigos gracias a la rapidez o lo imprevisible de sus movimientos. Esto le permitió asaltar Tucapel y destruirla, y luego sorprender a Pedro Valdivia cuando éste llegaba con refuerzos y aniquilar sus fuerzas. En el enfrentamiento, Lautaro hizo morir a Valdivia en el tormento. Con esas victorias fue acrecentando su prestigio al tiempo que la ausencia de un mando unificado sembraba el desorden entre los españoles. ¿Ves? Estrategas para pelear, gente que moría con honor. Y aquí hablan que él, cuando lo capturaron, le iban a perdonar la vida y dijo, no, yo prefiero morir, y lo terminaron matando. Hay otro guerrero muy impresionante que se llamaba, ya miramos acá, se llama Galvarino.
Esta historia es impresionante porque demuestra que ellos son muy rápidos en la batalla y que dan al 100% la vida para darle honor a sus creencias, ¿no? Dice, Galvarino. Dice, este personaje fue un guerrero que lo sometieron, lo capturaron y dice, como escarmiento le cortaron las manos, hecho que el poeta español Alonso Ercilla en 1533 y 1594 narra en el poema La Araucana, señalando que luego de este acto, con desdén y menosprecio, de ello alargó la cabeza y tendió el cuello para que le quitaran la vida y fue perdonado y regresó con los suyos jurando vengarse. Entonces, también los españoles tenían la costumbre de mutilar a los guerreros y que se devolvieran a donde estaba la gente, los indígenas como tal, para demostrarles su poder, demostrarles que los tenían vencidos. Y este guerrero mapuche cogió cogió como unas palas de madera, o no sé qué fue lo que puso, vengarse aparece aquí. Sí, como cogió unas armas que se puso en las manos que ya no tenía, le pusieron eso, mira, con unos cuchillos. Dice, al volver se presentó ante los mapuches mostrando sus mutilaciones, clamando justicia y un mayor levantamiento mapuche como su antiguo líder Lautaro. Por su valentía y gallardía, fue puesto al mando de un escuadrón y con cuchillos amarrados en ambos miembros mutilados, reemplazó sus manos, luchó fugazmente junto a Caupolicán en las campañas siguientes hasta que ambos fueron capturados en la batalla de Millaraupe y García Hurtado de Mendoza ordenó matarlo lanzándolo a los perros. Mira, aquí había otro guerrero, Caupolicán. Lideró la resistencia de su pueblo contra los conquistadores. ¿Ah? Gente brava para pelear, gente brava para el honor, pero como estaba en la profecía, que vamos con esa escritura, que ellos nos iban a someternos. Al fin y al cabo, eh, no los destruyeron en su totalidad, pero sí les quitaron terrenos y vean, ahora formaron Chile, formaron Argentina, dividieron el país, porque eso estaba en la profecía, que el enemigo, los edomitas, iban a quitarles los terrenos. Eso está en Deuteronomio 28. Iban a derrotarlos ya en el territorio. Sabemos que no los destruyeron en su totalidad, pero sí son maldiciones que el Señor envió por nuestra desobediencia. Por eso los españoles realmente nos pudieron vencer. Pero no fue no fue porque el Señor les dio el poder, porque si no, si hubiéramos ido, si en esa historia, en esta película, donde estuviéramos en total obediencia, los enemigos no nos pueden destruir. Pero dice, el Señor, esto es Deuteronomio 28:20, el Señor enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me has abandonado. Entonces, era porque aquí los mapuches, los gauchos, la gente aquí de toda América estaba haciendo cosas que no correspondían a los mandatos hechos a sus antepasados. Por lo tanto, esa llegada de los españoles, esa destrucción, ya fue prevista y anunciada por el Señor. Dice, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás hacia ellos y por 7 caminos huirás de ellos, así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y los animales de la tierra, y no habrá quien los espante, ¿ves? ¿Y qué pasó ahorita? ¿Qué leímos? Que Galvarino y Caupolicán, en las batallas siguientes hasta que ambos fueron capturados, ordenaron matándolos y lanzándolos a los perros, ¿ves? Los perros para arrastrar, los perros también te pueden comer, por eso
hay que mantener los perros a raya. Entonces va. Y esa destrucción y envío acá del Señor, estos españoles creían que estaban haciendo algo que ellos mismos querían hacer y ellos se creen los elegidos del Señor y sí fueron elegidos, pero para la destrucción. Y esto aquí hay una escritura para demostrar eso, está en Isaías 10. Vamos a ver aquí Isaías. Porque el Señor usa a estos sujetos crueles para castigar a la gente, a los israelitas. Isaías 10. 10:5. Dice, hay de Asiria, que hoy serían los edomitas. Hay de Asiria, la vara de mi ira. Y los edomitas representan a esos ya autoproclamados hombres blancos que vinieron aquí a traer catolicismo, cristianismo, a cambiar nombres, a dividir los países, a someter gente, a someter a los israelitas que estábamos acá. Hay de Asiria, la vara de mi ira, ¿ves? La vara de la ira del Señor. Todo eso que vinieron a hacer acá, a destruir esas manos cortadas y todo eso lo ordenó el Señor. Pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. La mandé contra una nación impía y la enviaré contra el pueblo que es objeto de mi indignación. ¿Quiénes? Los israelitas eran objeto de indignación para el Señor. Ustedes indígenas, afro, latinos, descendientes de nativos americanos, y en este momento aún ustedes, la mayoría, el 66% de los israelitas que viven en el mundo están en ese campo del objeto de indignación, a fin de que capture botín y tome despojos, a fin de que lo ponga para ser pisoteado como el lobo de las calles. Pero ella no lo imaginará así, ni en su corazón lo pensará de esta manera. Más bien, la intención de su corazón será destruir y exterminar no pocas naciones, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calne como Carmesis, no es Hamad como Arfat, no es Samaria como Damasco. Como mi mano alcanzó los reinos de los dioses, a pesar de que sus imágenes talladas eran más que las de Jerusalén y Samaria, como dice a Samaria de sus dioses, no haré así a Jerusalén y a sus ídolos, ¿ves? He dicho, con el poder de mi mano y con la sabiduría que he hecho, porque soy inteligente, has eliminado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y he derribado como hombre fuerte a sus habitantes. Mi mano halló como un nido de riquezas los pueblos, y como se juntan los huevos abandonados, así junté yo toda la tierra. No hubo quien moviera un ala ni abriera un pico para chirriar. ¿Ves? Entonces el Señor fue el que envió este pensamiento malvado a esta gente, a los llamados autoproclamados blancos, para venir y destruir las edificaciones que tenían aquí los israelitas, ¿sí? Ustedes llamados indígenas fueron enviaron gente malvada acá al Señor para destruir su orgullo, porque nosotros la estábamos, eh, mejor dicho, cagándola con el Señor, para no decir otra palabra. Vamos con Salmos 18:33. Porque en la guerra, sobre todo también cuando estábamos unidos, cuando el rey David tenía, tenía que ir a las peleas, también había gente de Neftalí dispuesta a pelear, gente muy valiente y guerrera. Entonces dice, Salmos 18:33, dice, Yahweh Hashem Yahushai es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas, ¿ves? Ellos son muy rápidos. Los llamados mapuches, gauchos y todos ellos, los que ahorita nombré, que eran las tribus indígenas de esa época, eran muy rápidos en la batalla y muy rápidos para correr. Corrían como un venado, una velocidad impresionante. Entonces, ¿ves? Los guerreros del Señor son gente rápida, son gente aguerrida, son gente de batalla y muy fuertes. Y Neftalí es una gran muestra de esa y de velocidad.
Vamos con Deuteronomio 33, 23. Deuteronomio 33, 23. Dijo acerca de Neftalí, satisfecho con favores y lleno de las bendiciones del Señor, posee la región del mar y del sur. ¿Ves? ¿Cuál es el occidente? Vamos a ver otra versión aquí. Es dueño del lago hasta su extremo sur. Y ahora, esto está hablando de estos últimos días, porque si vamos a ver un mapa, por ejemplo, un mapa de la época cuando estaba el reino, allá cuando reinó Salomón, cuando organizó los reinos David, Moisés, cuando se repartieron todas las tribus allá en lo que hoy se conoce como Israel, que es nuestra tierra original. Neftali estaba al norte, ¿ves? Neftali estaba al norte y no tenía ni siquiera eh, el extremo sur. En cambio, hoy sí, Argentina y Chile están en el extremo sur y posee el lado más occidental. ¿Ves? Entonces es una muestra de que esta escritura es una profecía para los últimos días donde la Neftali por mayoría iba a estar habitando las regiones, la región más occidente y el extremo sur. Entonces vamos con otra escritura, primera de Crónicas 12:34. Dice, de la tribu de Neftali, 1000 jefes con 37.000 hombres armados con lanzas y escudos, ¿ves? Una de las pruebas de que Neftali es un hombre de guerra, un hombre muy fuerte, un hombre muy rápido que estaba sirviendo al rey David también en esa época, ¿ves? Entonces, esto ha sido la tribu de Neftali, muy interesante, muy, muy interesante para el que está edificando. Esto es para los elegidos únicamente, porque es una lección muy espiritual para poner en paralelo las escrituras y la realidad que vivimos y lo que se viene. Así que eh, todo honor y gloria a Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Rahakugash. Doy honores a los apóstoles, ancianos, discípulos, maestros de la Gran Piedra de Molino, de los cuales yo estoy todos los días pendiente de sus videos, pendiente de sus edificaciones. No hago parte de la Gran Piedra de Molino como tal en la organización, pero doy doble honores a ellos porque el Señor los ha escogido para con humildad enseñar bien, porque eso es lo que más se necesita, humildad. Humildad es reconocer que uno no es más sino polvo, ¿sí? Y al polvo nacimos del polvo, al polvo volveremos, pero tenemos la esperanza de los que no mueran puedan estar al lado de Yahushua peleando fuerte y batallando para poder someter a todas las naciones y volver a edificar el reino de la nación de Israel. Hoy ustedes llamados en esclavitud, afro morenos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos. Esos son nombres de esclavitud. Nosotros somos israelitas de cada uno de su tribu y hay personas que están trabajando para esta verdad y aún no saben de qué tribu son, pero el Espíritu ya lo empezará a revelar y en el reino también el Señor va a revelar cosas y misterios que hoy no entendemos. Pero el Espíritu hace que nos identifiquemos como hijos de Dios. Y para eso fue esta lección. Si te identificas con Neftali, por el Espíritu lo vas a saber. Y si los identificas como tus hermanos, porque aquí en las tierras de Aser los identifico como hermanos míos también, gente que respeto mucho también. Sin embargo, sabemos que hay un poco de malditos también en esas tierras que no merecen más que la muerte para poder entrar al reino de nuevo como bebés. No siendo más, Shalom.